Entonces, buenos días, darle la bienvenida al doctor Camilo Vaz del Campo, que nos acompaña hoy día en este encuentro virtual, destinado a hablar un poco sobre la atención primaria y su rol que tiene en el día a día de la salud de los chilenos, la relevancia que desde tantos espacios creemos que la medicina que tiene que ver con la atención primaria de salud debiera ser sin duda el núcleo y el centro de la práctica y la actividad sanitaria de nuestro país. Y hoy día en este encuentro verde tenemos el privilegio de contar, como les decía, con el doctor Camilo Vaz del Campo, quien ha sido uno de los principales protagonistas, además de su dedicación a la atención primaria y a la medicina familiar. Ha sido un gran activista y un gran político en virtud de potenciar la visibilización, el desarrollo y la importancia de este nivel de la atención de salud en tantas áreas y en tantos desafíos diferentes. Camilo es médico familiar y además hoy en día el presidente del Regional Metropolitano del Colegio Médico de Chile y además es un académico de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dentro de muchas otras áreas que hacen para nosotros un honor y un privilegio contar con él para esta conversación. Pues, bienvenido, Camilo. Bueno, en realidad para mí es un placer poder conversar de estos temas que son muy relevantes y te agradezco, Ivo, la invitación. Sí, pues entrando ya en materia, acá la invitación surge un poco de leer ese artículo, eso que compartiste a través del medio de comunicación CIPER, y en relación a poder profundizar un poquito este tema del rol que la atención primaria, desde tu perspectiva, debiera tener y cómo ésta se podría potenciar en virtud de lo que está ocurriendo con la epidemia actualmente. Y para ello te invito a comentar un poquito respecto de la atención primaria en términos generales, como partamos como conversando un poco del rol de la atención primaria en el día a día y los grandes beneficios que esto tiene en términos sistémicos para la salud de la población, considerando todos los niveles, y desde ese perfil ir avanzando hacia acciones específicas que tú crees que son las más relevantes para este tiempo de pandemia, y la invitación a ir cerrando, si nos queda el tiempo para algunas preguntas, con cómo nosotros desde la sociedad podemos apoyar a la atención primaria, a sus dirigentes, para co-construir un escenario donde todas estas virtudes, todos estos beneficios estén más presentes, como se ha hecho en diferentes temas, cuando ciertas propuestas administrativas, propuestas políticas son tan importantes y son tan efectivas en la sociedad, esa combinación del apoyo ciudadano ha hecho posibles cambios que desde otros lugares parecerían imposibles o muy difíciles. Bueno, no sé si mi memoria me va a alcanzar para todo esto, pero No, vamos viendo. Lo vamos a ir repasando. Bueno, a propósito de la atención primaria. Me parece que si bien a veces los estudiantes de medicina o del área de la salud actualmente, algunos no conocen lo que fue la Conferencia Internacional de Alma Ata del año 1978, hace harto tiempo ya, o la estrategia de atención primaria propiamente tal. Claramente, no solamente en esa convención internacional se le da relevancia a una estrategia para hacer una salud o una atención de salud y además, por lo tanto, apoyar a mejorar el nivel de salud de la población desde la cercanía generalmente de
de los lugares donde las personas habitan, o sea, lo más cerca de donde las personas habitan, con un enfoque también que es integral, de promoción de salud, de prevención, de atención y rehabilitación, no solamente en el primer nivel de atención como estrategia, sino que en toda la red de salud. Y eso además implica el intersector, lo que nosotros llamamos los otros sectores, como educación, el municipio, vivienda, etcétera, y la comunidad propiamente tal. Luego yo creo que el problema de que la atención primaria no haya tenido mayor relevancia o mayor efecto, tiene que ver con un tema político, un tema de política de salud y también cómo se entiende la salud en un caso como derecho humano, derecho social universal, y en otros casos como parte del motor de la economía. Entonces, ahí tenemos dos visiones que son difíciles de conciliar, y los países de alguna forma tienen que jugársela por una u otra, aunque hay mezclas también. También es interesante mencionar que Chile tenía una experiencia previa, como otros países también, tenía una experiencia previa a la declaración del MATA, a la conferencia, de centros de atención primaria. Entonces, posteriormente, yo creo que cuáles fueron los dos caminos, y también apoyado sobre todo el camino de una atención primaria reducida, o una atención primaria para pobres, focalizada, como se dice habitualmente, una atención primaria para pobres, una pobre atención primaria, fundamentalmente organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que derivaron hacia la focalización de la atención primaria, como planes, programas mínimos, costo efectivo, sin una mirada amplia. Y algunos países que lograron, sobre todo países con más recursos, que lograron avanzar hacia una estrategia o por lo menos hacia un primer nivel de atención que fuera más integral, y de ahí tenemos las primeras evaluaciones después de 30 años, del año 70 al año 2000, de países cuando Starfield y sus compañeros de investigación comparan países de la OCDE, países ricos, con una estrategia, una atención primaria fuerte, por lo menos un nivel de atención primaria fuerte, versus los países que no tienen un nivel de atención primaria fuerte, o un nivel primario de atención. Y ahí hay diferencias en que los países que tienen atención primaria más fuerte logran mayor equidad, logran mejores resultados, o sea, años de vida potencialmente perdidos, disminuyen en los países que tienen una mejor atención primaria, las personas viven más, y además es más económico en términos generales para el país, y posteriormente algunos otros reportes también de mejor satisfacción usuaria, entre otros beneficios. Entonces, en Chile, si bien previamente se desarrolló la atención primaria con el Servicio Nacional de Salud, posteriormente esto se desintegra, se municipaliza durante la dictadura, y hoy día tenemos un 90% del nivel primario de atención en manos administrativas de las municipalidades, separadas del nivel de administración hospitalaria, y ahí ya teníamos una fragmentación. Y por otro lado, para los que no se recuerden, la última reforma de Chile, en 2005, el mismo presidente Lagos en ese tiempo habla de las bondades de la atención primaria, que ya habían, como yo mencionaba, los reportes, de las bondades de tener una atención primaria fuerte. Sin embargo, después de todo el proceso de reforma de las leyes, no queda ninguna normativa o ley que favorezca el fortalecimiento real de la atención primaria. Y ahí tenemos una primera decepción, por lo menos del último tiempo. Y eso tiene relación además con que no hemos logrado obtener en general mejores resultados para la carga de enfermedad que tiene nuestro país, como lo demuestra las diferentes encuestas nacionales de salud. En los temas que tienen que ver con prevención o adoptar estilos de vida saludables o disminuir las enfermedades, claramente no ha habido mayor efecto, y eso azota mayormente a las personas del nivel socioeconómico más bajo, que tiene más carga de enfermedad.
Entonces, viendo desde el punto de vista positivo, Chile de todas maneras tiene una red de atención primaria interesante que, como yo decía, es a raíz o gracias al Servicio Nacional de Salud que tuvimos desde el año 52, que centraliza, desmunicipaliza algunos centros de atención primaria y crea muchos, y en ese sentido acerca la atención de salud a la población. Ahora, desde un punto de vista también macro, yo creo que es súper interesante, importante, siempre recalcar la diferencia entre atención de salud y salud, propiamente tal, o el nivel de salud. Y sabemos, por diferentes estudios, que el nivel de salud de la población está determinado no mayoritariamente por el sistema de atención de salud, sino que por las condiciones de vida. Y eso nunca hay que olvidarlo. Y lo que se demuestra cuando empiezan estos estudios es que finalmente uno destina muchos recursos a la atención, pero eso no cambia tanto el nivel de salud. Y ahí miramos la salud o el nivel de salud de la población como algo más macro. Y ahí obviamente en nuestro país tenemos unos serios problemas de equidad a todo nivel, sobre todo en la distribución de la riqueza. Y eso genera finalmente que el nivel de salud de la población también no sea óptimo o mejor, ya que hay condicionantes sociales, políticas, económicas que efectúan impacto en las poblaciones, sobre todo en las más pobres. Y además tenemos un sistema de salud, cuando ya pasa uno a analizar el sistema de salud, quizá una de las pocas discriminaciones positivas que tiene el sistema público de salud, que sabemos que está históricamente desfinanciado hasta el día de hoy, siempre las acciones que se realiza en el sistema público, tanto en hospitales como en consultorios, finalmente cuestan más de lo que FONASA o el Estado le transfiere, y por lo tanto hay una deuda histórica y una falta de fortalecimiento del sistema público. Y como decía, quizás una de las pocas discriminaciones positivas del sistema público es que tiene una red de atención primaria no menor. Estamos hablando de 600 centros de salud, más o menos 250 o más, no he visto el último reporte de centros de salud pequeños, los ECOF, más de 1000 postas, y eso es lo que de alguna forma nos mantiene con la posibilidad de mejorar la conexión con la comunidad y mejorar la salud de la población. Lamentablemente, el modelo que se llama MAIS ha tenido varios nombres, ya lleva casi 30 años, lo que en su teoría es muy potente, porque habla de una atención familiar y comunitaria, integral, biopsicosocial, con equipos de salud de territorio, con participación de la comunidad y una buena coordinación, no solamente con las organizaciones comunitarias, sino que también con el intersector y la red, etcétera, una serie de denominaciones que tienen modelo que está muy bien concebido teóricamente. En la práctica, durante todo este tiempo, lo que hemos tenido es que los equipos de salud estamos detrás de metas, se metió de alguna forma lo que puede denominarse la nueva gestión pública, y estamos persiguiendo número de atenciones y como yo refería, metas e indicadores, y no estamos preocupados finalmente de tener mayor relación con la comunidad, trabajar en conjunto y finalmente dedicarnos a lo fundamental, que es mejorar el nivel de salud de la población. Y ahí hemos tenido muchos problemas, y por eso no ha impactado probablemente nuestra atención primaria, a pesar de la estructura nacional que tiene. Ahora, obviamente la administración municipal ahí genera ciertas distorsiones, probablemente porque la mayoría de las comunas son pobres, entonces pobres y desfinanciadas tampoco logran enfocarse con suficiente robustez a las tareas que debían tener. Yo me quedaría quizás por ahí con el respecto al contexto previo pandemia. O sea, un sistema, y ya lo sabemos, un sistema público debilitado, desfinanciado durante muchas décadas, pero que todavía resiste. Sí, ahí me gustaría que profundizáramos un momento dentro de este marco conceptual de la promoción y la prevención de la salud, que hoy en día, ahí yo me voy a detener un momento y te invito ahí a comentar respecto de eso. Hoy en día entendemos la salud como el acceso a la prestación frente a la enfermedad.
Entonces, cuando entramos en el debate de salud, caemos en este juego de que la salud depende de que la gente enferma tenga acceso al médico, de que la gente enferma tenga acceso al medicamento, de que la gente enferma tenga acceso a la cirugía, y todo el tiempo la discusión de la salud gira en torno de qué hacer con esta bola de nieve de gente enferma que es perturbadora. Tenemos las cifras más altas de déficit atencional del mundo, las más altas de obesidad en el mundo, depende del año, y todas las consecuencias en hipertensión, diabetes, dislipidemia, depresión. Tenemos cada día una carga de enfermedad muy grande, y todo el tiempo las políticas van orientadas a cómo tratar esta enfermedad. Ahí el ejemplo más brutal fue el de la pandemia, que en todos estos meses previos a que el sistema colapsara, como se planificaba en relación a lo que ocurrió en diferentes países, hay todo un esfuerzo de contar con ventiladores mecánicos, de contar con tratamientos, de contar con los espacios de atención, y siempre la salud la entendemos como la gestión de la enfermedad, de que la gente enferma tenga acceso público o privado, pero tenga acceso a la tecnología para lidiar con la enfermedad. Pero hay cero debate o es muy poco el debate en términos de la promoción y la prevención de la salud. No hay llamado a que la gente cambie sus estilos de vida, no hay una presión sobre la industria de los alimentos para que tenga ciertas características que no enfermen a la persona, no hay una presión sobre el sistema educativo para que entreguen su formación a los niños sin exponerlos a tanto déficit atencional, y en ese sentido la virtud de la atención primaria tiene esa gracia de ir a reducir la enfermedad, a esta imagen de aumentar la salud, no en el entendido de que la gente enferma recibe un tratamiento, sino en el entendido de que la gente no se enferme. Entonces, ahí me gustaría que te refirieras un poquito a ese rol o a esa capacidad que teóricamente y que en la práctica, cuando se hace desde esa perspectiva, la atención primaria juega en que las personas no se enfermen. Bueno, yo creo que es súper relevante y de alguna forma también refleja un poco cuáles eran los dos polos que yo me refería previamente en términos de cómo se entiende la salud, si se entiende como un derecho social universal o un derecho humano, o si se entiende como incluso como un motor de la economía o un bien transable en el mercado. Cuando uno tiene una mirada más de compra de servicio, por decirlo así, o de que las personas estén aseguradas, claro, cada persona, cada familia, habla un poco en la lógica no comunitaria, habla en la lógica individualista o individual. Y desde ese punto de vista, la promoción no tiene una cabida muy importante, versus cuando uno concibe la salud como un derecho y desde un punto de vista integral. Bueno, y en la práctica lo que vemos es que yo lo que siento es que uno de los factores por los cuales nuestra atención primaria no es tan pública, no es tan fuerte como pudiera, tiene que ver con esta mirada. Si uno compara cuántos son los recursos que se traspasan para promover la salud, porque claro, las acciones tienen que tener financiamiento, si no es solamente una retórica. Claramente la promoción ha sido dejada relegada al final sin importancia y además ha sido de alguna forma, yo diría, como un poco cosificada para establecerla como recetas saludables, un día de caminata saludable, y no como una estrategia de cambio de vida o de estilos de vida de la población. Creo un ejemplo muy bueno es el ya criticado Elige Vivir Sano. Es una manera de concebir la promoción como algo, como yo decía, muy individual y lamentablemente no tiene efecto porque hay que tener una visión de promoción de salud mucho más integral.
sea, si uno efectivamente quiere tener resultados en que el nivel de salud de la población mejore, no basta solo con el proceso de atención de salud, sino que las políticas tienen que ser amplias. De ahí, primero, lo que se ha denominado salud en todas las políticas, o sea que cuando se tomen decisiones, tanto a nivel local como nacional, estamos hablando de cosas en general, estamos hablando de cuántos árboles hay, cuántas plazas, cuántas escuelas, o por dónde pasan las calles, o sea, cosas que uno podría decir que están un poco alejadas de lo que refiere a la atención de salud, muy alejada de eso, pero no está alejado con respecto a la salud. Sabemos, por ejemplo, que vivir cerca de áreas verdes promociona positivamente la salud de las personas, y ese tipo de reflexiones o de organización de las ciudades, qué tamaño tienen que tener, o cómo hacemos que no haya ciudades tan grandes que de por sí tienen una serie de problemas. Ahí está la promoción, ¿no? La promoción no está solamente en el consultorio y las actividades o planes o incluso fondos concursables o cosas por el estilo, que siempre es como a lo chico que se realiza, qué es lo que se puede realizar con los recursos que tenemos. Entonces, falta efectivamente una mirada amplia. Me acuerdo que en los 2000, cuando la promoción de salud en el mundo estaba un poco más consagrada, por decirlo de alguna forma, después de la conferencia de Ottawa y otras, en Chile existió un programa interministerial que se llamó Vida Chile, que tenía comités no solamente a nivel nacional interministerial, sino que también en los diferentes niveles locales. Y ahí lo que se analizaba tenía que ver con esto, cómo todos los sectores de la sociedad tienen que ver con una mejor salud de la población. Y bueno, yo creo que hay intereses finalmente económicos. Tú hablaste de la industria de alimentos, por ejemplo, pero el mercado de alguna forma no necesariamente está detrás de promover la salud, sino que de promover el negocio de la atención. Ahí tenemos una colisión fuerte, y que finalmente con las lógicas que tenemos hasta la actualidad, claramente el nivel de salud de nuestra población ha ido empeorando, porque uno no puede llegar y a nivel individual decirle a las personas, bueno, usted coma esto, primero porque también tiene que tener relación con la economía de la familia, y dos, como yo decía, tiene que tener una mirada mucho más amplia. Y ahí, por ejemplo, habría que analizar detenidamente lo que significa hoy día trabajar. Obviamente trabajar es algo positivo, debiera ser algo positivo para la salud de las personas y la familia, porque además genera ingresos y de alguna forma mejor condición de vida. Sin embargo, hoy día trabajar en Chile para la gran mayoría de la población, estamos hablando de condiciones que el trabajo se convierte en algo que podría ser positivo, en algo negativo, en términos de las jornadas laborales, el desplazamiento, la condición de estrés, el maltrato, etcétera. Entonces, tenemos que tener una mirada de promoción de salud mucho más amplia, y que tiene que abarcar todos los escenarios y todos los factores de la vida, cómo son las viviendas, como yo decía, cómo es el trabajo, finalmente el acceso que tengo yo a alimentarme bien o no, y eso claramente habría que limitar la publicidad de la alimentación insana, o beneficiar, como lo hacen algunos países, de potenciar la alimentación sana con rebaja de impuestos, y al revés, aumentar los impuestos a la alimentación no sana. Tener un ritmo de vida que permita cuidarse, y eso claramente con el tema, como yo me refería, con el tema laboral de largas jornadas y un estrés constante, es todo lo contrario. El trabajo finalmente, lamentablemente, enferma, y para eso, claro, hay que pensar en el paradigma del modelo de desarrollo que tenemos. Y claramente yo creo que cada vez se demuestra más que un modelo de desarrollo neoliberal produce enfermedad. Sí, ahí, muchas gracias por esa profundización. Y ahora entrar ya en materia de ciertas observaciones del rol de la atención primaria en relación a esta epidemia de la pandemia del COVID-19, y de ahí avanzar en cómo tú sientes que la ciudadanía puede apoyar a la atención primaria en virtud de darle relevancia, en virtud como de lo específico
si hay algún espacio en el que uno pueda enviar cartas, o si hay algunas temáticas principales a los que uno pueda invitar a las personas para de alguna manera como ciudadano apoyar todos estos procesos en una dirección más comunitaria, dentro de todos los ciudadanos que tenemos esa aspiración, que tenemos ese interés de tener un país que no se gaste su PIB en que la gente se recupere de las enfermedades y tener un país que el PIB la gente lo disfrute. Todo ese, tú dices, toda esa jornada laboral, todo ese estrés, todo ese desplazamiento, todas estas dificultades que tiene el trabajo para generar recursos que después tenemos que reinvertir en recuperar la salud que perdimos producto de esta forma de vida y que en vez de estar en ese ciclo de generar recursos para enfermarnos y usar esos recursos para sostener la enfermedad, ocupáramos esos recursos para disfrutar de la salud y disfrutar de la vida. Entonces ahí la invitación a ver la atención primaria en torno al COVID y a ver cómo nosotros podemos apoyar y quiénes son los actores, cuáles son los espacios donde uno puede ir a sumar o hacer seguimiento o apoyar esta transformación o esta disputa desde un eje más comunitario por sobre este eje comercial que de alguna manera ha estado dominando las últimas décadas del panorama. Sí, ahí solo reforzar tres cosas. Uno, la consigna prevenir es mejor que curar, yo creo que está más vigente que nunca, la misma que atención primaria es más necesaria que nunca también, sobre todo en pandemia y en otros momentos también es muy relevante. Lo segundo es que debido a que la situación de vida, tanto económica, desde medio de vulnerabilidad de por lo menos el 70% de la población de nuestro país genera enfermedad y la respuesta del sistema de alguna forma es, y que la tenemos que claramente analizar en profundidad, tiene que ver con medicalizar la vida. Hay muchos problemas psicosociales finalmente o económicos que generan síntomas y una respuesta fácil y de apoyo es darle medicamentos a las personas para que de alguna forma lo puedan pasar un poco mejor, se puedan dormir, no se estresen o puedan llevar mejor la vida, pero en realidad eso es un parche frente a un análisis más macro. Yo creo que en Chile, al igual que en varios países, el abordaje farmacológico para problemas de la vida cotidiana es algo bastante común y que hay que mirar con detención. Porque lo más sano finalmente, y así hay un estudio interesante de Estados Unidos que compara un seguimiento de por lo menos 50 años, que compara a universitarios exitosos con afrodescendientes de barrios pobres de una misma ciudad, y finalmente en el seguimiento casi anual se ve que no importa tanto cuánto es lo que uno gane, a pesar que sabemos que evidentemente si uno tiene más recursos puede comprar más prestaciones, sino que la red de apoyo social. Ese es el factor más relevante, por lo menos en términos de calidad de vida y expectativa de vida. Y yo creo que también tenemos que reflexionar en eso. Chile tiene buenos indicadores macro, tiene una muy baja mortalidad o una baja mortalidad infantil, independiente de que tiene mucha inequidad en esa mortalidad infantil, pero tiene una alta expectativa de vida. Pero, primero hay dos cosas, la diferencia de por lo menos 15 años en Santiago entre las personas que viven en el sector oriente, que viven por lo menos 15 años más que las personas que viven en el sector poniente o sur de Santiago. Y ahí hay que reflexionar, porque además las personas que viven en esos sectores más desfavorecidos, más pobres, su calidad de vida en la adultez mayor es de muy baja calidad. Entonces tenemos que reflexionar, yo creo, cuál es el país que queremos, y eso tiene que ser de manera democrática. Y pasando al tema de la pandemia, bueno, primero, yo creo que es interesante abordar, por lo menos de lo que yo he aprendido, que las pandemias no como la vida o como la salud, no solamente hay que responder desde el punto de vista de la atención de salud, y dicho en términos más concretos, de la cantidad de camas UCI o ventiladores,
las pandemias son fenómenos sociales y hay que abordarlos entonces colectivamente para tener una buena respuesta. Y ya 5 meses del primer caso, más de 5 meses del primer caso en Chile, en realidad nosotros creo que como país lo pasamos muy mal, lo estamos pasando muy mal. Si uno suma la cantidad de personas que han fallecido confirmadas y con sospecha, estamos hablando de casi 14.000 personas que fallecieron por esta infección, por esta pandemia, y eso genera una tasa, claro, un número quizás no tan relevante comparado con otros países, pero claro, nuestro país es relativamente pequeño, tenemos 19 millones de personas, entonces la tasa de mortalidad es una de las más altas del mundo. Y además, el nivel de contagio, más de 360.000 personas contagiadas dentro de los que me incluyo, claramente genera que la política que se estableció focalizada hacia lo hospitalocéntrico que se llama, o sin considerar ni la atención primaria como una barrera, por lo menos, o como una estrategia de contención junto con la comunidad. Dos, el mismo exministro dice en realidad la estrategia, uno de los factores que no produjo resultado, a pesar de que la estrategia aparentemente nunca estuvo muy clara, fue que la clase política no conoce la realidad de vida de la población, y eso a mí me parece muy grave, porque si tú quieres planificar, primero tienes que entender eso. Y yo concuerdo con que las condiciones de vida, más que el sistema de atención de salud, las condiciones de vida son las que determinaron la fragilidad de nuestra estrategia para enfrentar la pandemia y los resultados catastróficos finalmente que tuvimos. Ya en marzo de este año, evaluaciones referían que solo el 20% de la población era capaz de soportar un mes de confinamiento sin grandes problemas. O sea, el 80% de la población necesitaba apoyo del Estado con recursos frescos, de disponibilidad directa de las familias y no a través de las empresas, para poder enfrentar un confinamiento. Y eso, además de un poco errático, fue muy tardío. O sea, estamos hablando que ya después de 5 meses recién está el bono que se ha llamado de clase media o algo por el estilo, siendo que esto debería haber estado listo en abril, lo mismo que el apoyo a, como yo decía, el 80% de la población. Y las estrategias fundamentales fueron a través más que nada de las empresas y de recurrir al ahorro individual, tanto del seguro de cesantía ahora como la AFP, más que una política de Estado que, asumiendo que tenemos un país que finalmente es muy vulnerable, yo decía, por lo menos el 70% de la población vive en condiciones de vulnerabilidad y puede caer en pobreza fácilmente, asumiendo eso, por lo menos una manera de haber apoyado a la población tendría que haber sido mucho más activa. Y por eso no resultaron muchas de las estrategias. Ahora, ahí la atención primaria, y nosotros también lo dijimos desde marzo, nos enseñaron los colegas de Italia y España, que lo pasaron muy mal también. Colegas publicaron algunos informes, colegas de hospitales, de Lombardía, etcétera, que decían que ningún país iba a aguantar con una estrategia hospitalocéntrica o una estrategia de cantidad de ventiladores y cantidad de camas críticas, que lo que había que hacer era enfocarse hacia la comunidad, hacia las estrategias sociales y hacia la relevancia, por lo tanto, de la atención primaria en el proceso de determinar los casos, de poder trazarlos, como se habla ahora, y aislarlos para disminuir los contagios. Y eso, lamentablemente, en Chile surge 3 meses después en el papel y 4 meses después del comienzo de la pandemia en nuestro país como algo un poco más concreto, siendo que lo veníamos diciendo desde el principio. ¿Qué es lo bueno de la atención primaria? Que de alguna forma está distribuida y tiene poblaciones, idealmente poblaciones de 20.000, 30.000 personas máximo, aunque sabemos que hay algunos consultorios que tienen hasta 50.000 personas, pero ya es un territorio mucho más acotado que lo que tiene un hospital, porque los hospitales tienen a cargo de repente 500.000, 1 millón de personas, entonces claramente la cantidad de funcionarios o de trabajadores de salud
disponibles en atención primaria es mucho más. En Chile hay más de 60.000 trabajadores de atención primaria que tenemos cercanía con la comunidad. Ahora, como yo me refería antes, lamentablemente, debido a al cumplimiento de metas y esta nueva gestión pública que se llama, que ya no es tan nueva, pero es de alguna forma traer los indicadores de la industria privada hacia lo público, ha hecho que nuestra compenetración o coordinación con la comunidad sea muy baja. Y por suerte, dentro de lo malo, en el primer momento, como el ministerio en realidad tuvo bastante inercia, algunos lugares, algunos consultorios, algunas comunas pudieron empezar a desarrollar acciones de mayor coordinación con sus organizaciones comunitarias, porque de alguna forma como que se nos liberó de las metas y por lo tanto pudimos empezar, o algunos equipos pudieron empezar a vincularse mejor con la comunidad en este sentido. Creo que eso fue una oportunidad. Sin embargo, hace un par de semanas, no más máximo, salió una encuesta realizada acerca de la pandemia que hizo la Chile y otras organizaciones también, la Universidad de Valparaíso y otras, un esfuerzo mancomunado, para preguntarle a las mismas organizaciones comunitarias o la comunidad diferentes maneras de enfrentamiento a la pandemia, y es muy relevante, y a mí no me llama la atención, pero creo que es un dato que nos debe hacer reflexionar y cambiar, que la gran mayoría de las organizaciones comunitarias no tiene vinculación con su centro de salud. Estamos hablando de cerca del 80%. O sea, eso es un llamado a atención muy claro, que tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes en la atención primaria. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Yo creo que este periodo de por lo menos un mes, mes y medio, últimos, ha generado que necesariamente la atención primaria o los equipos de atención primaria tengan que salir a la comunidad, esa es la estrategia, a conocer sus territorios y a testear a personas. Y coordinarse idealmente, aunque no está tan claro en el mandato, pero eso debería ser coordinarse con las organizaciones comunitarias. Ahora, a lo que tú te refieres, finalmente yo veo que esto, a pesar de todo lo malo, se transforma efectivamente en una oportunidad, si es que esa relación de los equipos de atención primaria con sus territorios, los territorios no deberían ser de más de, idealmente, 5.000 personas en la comunidad, con sus propias organizaciones comunitarias, si trabajamos en conjunto, si empezamos a tomar decisiones en conjunto, si empezamos a considerar la voz de la comunidad y le damos la importancia que requiere y por lo tanto el poder de decisión, creo que podemos haber sacado algo bueno de todos estos últimos meses lamentables. Y eso finalmente es lo que es la atención primaria. La atención primaria es el trabajo de equipos de salud, de trabajadores y trabajadoras de la salud, con la comunidad. Quizás ahí también algo muy interesante y que lamentablemente Chile no tiene, pero sí países como Argentina y Brasil, son los agentes comunitarios, que son personas de la misma comunidad, que viven en la comunidad. Idealmente es la misma comunidad la que los elige para hacer el nexo con los equipos de salud. Creo que esa estrategia en Chile debiera implementarse masivamente, porque lo que necesitamos nosotros, yo como trabajador de atención primaria y equipo de atención primaria, lo que necesitamos es tener una labor colaborativa con los territorios. Si no, la salud nunca va a mejorar. Eso, muchas gracias, Camilo. Y ahí, por último, dando el espacio solo para alguna pregunta, cómo apoyamos nosotros como ciudadanos la atención primaria. Las distintas personas que esta conversación forma parte de una iniciativa que es programaverde.cl, que busca construir un proceso ideológico y programático desde la perspectiva de los distintos actores sociales. Entonces, ahí nos interesa cómo nosotros desde la sociedad podemos apoyar ese modelo, si hay alguna iniciativa, ¿sí? Por darte un ejemplo, está la coordinadora No Más AFP, entonces si uno quiere seguir esta línea de un cambio del sistema previsional, uno empieza a seguir a No Más AFP y empieza a ver todo lo que se está haciendo, cómo uno puede sumarse o cómo uno puede aportar como ciudadano X en relación a reformas y a estas transformaciones de la atención primaria que parecen tan necesarias en términos de reducir el gasto en salud y en vez de gastar la plata en cuidar a la gente enferma, la gente pueda disfrutar de los recursos
y de su salud, y por otro lado, tener esta capacidad de tener un impacto en la salud que ya sabemos está demostrada en tantos otros países y de manera tan clara como uno, como ciudadano, sin ser parte de un espacio comunitario formal, sin ser un trabajador de la salud o siendo un trabajador de la salud, puede sumar a una reforma hacia la atención primaria. Sí, bueno, varias cosas. Yo creo que estamos en un momento interesante como país en términos del cuestionamiento del modelo, con las consecuencias que ha tenido el modelo económico de desarrollo que genera más enfermedad que bienestar. Y desde ese punto de vista, siguiendo la consigna que me refería, yo creo que es efectivo que una atención primaria para pobres es una pobre atención primaria. Entonces, tenemos que avanzar hacia un sistema que sea integral en salud en toda la red. O sea, mi posición personal es que Chile debiera volver a tener un Servicio Nacional de Salud que no discrimine, que sea único para todos y todas, universal, que no se tenga que pagar en el momento de necesitar atenderse, para que también no discrimine desde el punto de vista financiero, sino que sea pagado idealmente por impuestos generales progresivos y no dependiendo del trabajo. Entonces tenemos que avanzar hacia valorar la salud como un derecho y por lo tanto que sea una responsabilidad del Estado. Para eso claramente se necesita una nueva constitución y en ese proceso de liberación va a estar nuestro país próximamente y en eso estamos. Me parece que, por un lado, se necesita cambiar el modelo de desarrollo claramente. O sea, yo refería que el nivel de salud de la población no sé, si bien yo espero que en Chile haya nuevamente un Servicio Nacional de Salud, eso no va a cambiar drásticamente el nivel de salud de la población, sino que necesitamos también tener un modelo de desarrollo que sea inclusivo, que no sea como la ley de la selva, que de alguna forma lo que haga es propender a la equidad, propender a la igualdad, propender a la solidaridad y no al individualismo, como ya estamos acostumbrados hace mucho tiempo. Eso yo creo que como manera de tener un país más sano tenemos que avanzar hacia allá. Y por otro lado, a propósito de lo nefasto que significa que la comunidad de alguna forma no tenga mayores conocimientos en salud o mayor empoderamiento o mayor organización local. No creo que a las comunidades no les hace bien ser tan dependientes del sistema de salud clásico que tenemos. Creo que hay que relevar también la medicina tradicional, creo que hay que relevar la medicina ancestral, y desde ese punto de vista hay experiencias como huertos comunitarios, no solamente en términos de alimentación más sana, sino que también en términos de hierbas medicinales. Creo que tenemos que cuestionar a lo que yo me refería antes con la medicalización de la vida, y ojalá que a nivel de las propias comunidades se levante organización más fuerte en términos de cómo proteger su salud. Y eso, además, para no hacerlos tan dependientes del sistema, que converse horizontalmente con el sistema de salud estatal, al final. Que las decisiones, como yo refería, cuando un equipo territorial hace el diagnóstico participativo, sea bien participativo, participen ojalá todas las organizaciones de ese territorio, sea democrático, pero que no quede solamente en el papel, sino que además se complemente con los espacios locales. La comunidad es muy rica en espacios de salud o de promoción de salud, y eso tiene que necesariamente estar en el plan localizado del territorio, y cuando se establezca el plan, la comunidad tenga poder de decisión sobre las cosas que se hacen año a año. Creo que tenemos que confiar mucho más en las organizaciones comunitarias o en la población que tenemos a cargo, y también en los trabajadores y trabajadoras de salud. Y en eso yo me imagino lo que sería tomar decisiones, por ejemplo, en el plan, pudiendo siendo incluso plebiscitadas a nivel del territorio, pero que el poder de decisión esté en la organización comunitaria, en los trabajadores de salud de ese lugar, y además, obviamente, en la administración. Y no hoy día que los lineamientos vienen desde el ministerio sin una territorialización o sin tomar en cuenta
lo que significa las diferencias que tenemos como país en cada región y en cada territorio. Por ahí yo me quedaría en términos de que la comunidad necesita ser, creo yo, más activa, y es la única manera de que nosotros seamos agentes protagonistas del cuidado de nuestra salud. Muchas gracias, Camilo. Y ahí sí ha sido una permanente en este encuentro que la gente que está más inserta y que tiene esa riqueza tan grande como es tu experiencia profesional, de compartir la visión académica con una territorialización, con dedicar parte de su tiempo, de su vida, a conocer la teoría, pero también a vincularse profundamente con el ejercicio y la práctica de esa teoría. Todas las personas que como tú nos nutre con haber dedicado su vida a esa integración y ponerla al servicio de la comunidad que nos han acompañado, llega a esos mismos temas, que la democracia participativa, que la influencia que cada persona tenga en determinar las decisiones colectivas, tiene un rol fundamental para resolver las crisis tan profundas que estamos viviendo, y la importancia de la autodeterminación también, como los dos valores como más importantes, que tiene que ver como con recuperar, reconstruir o de diseñar nuevas formas de participación comunitaria que sean vinculantes. Entonces no me sorprende en términos de que ha sido, pero me alegra mucho el escucharlo nuevamente y ver que parte de este camino futuro tiene que ver con tener la capacidad de interrelacionarnos, y que de alguna manera el poder esté más en esa interrelación que en ciertas estructuras que pueden omitir la importancia de las comunidades. Ahí hay comentarios de Jimena Rivera que refuerza este tema del maíz, y comenta de una experiencia en Recoleta que le impactó mucho en relación a que el maíz, cuando se implementa más allá de la teoría, podría ser algo muy, muy positivo. Víctor Valenzuela se pregunta si está preparada la atención primaria en virtud de un rebrote en septiembre, octubre, con este fin de la cuarentena, que de alguna manera se conecta con lo que compartiste por CIPER. Si quisiera cerrar un poquitito con eso. Y Jimena Rivera también comparte contigo esta idea de que hay una oportunidad, y que de todo este dolor, de todos estos malos resultados, de todas estas cosas tan difíciles que nos ha tocado vivir como a otros países del mundo, pareciera existir una oportunidad también de darnos cuenta de manera muy robusta, de manera muy evidente, de la importancia de entender la salud como un derecho y como una orientación de la vida más hacia el buen vivir. Entonces, no hay ninguna otra pregunta, entonces te invito a cerrar ahí con alguna reflexión que conecte lo que compartiste con CIPER, con esta inquietud que tiene Víctor Valenzuela, que nos acompaña desde San José de Maipo, en relación a la preparada que está la atención primaria, y ahí también la puedes vincular con cómo el gobierno, con cómo el Ministerio de Salud de alguna manera le permite también a la atención primaria estar preparada. Sí, bueno, hay aún mucha preocupación, y eso fue lo que me motivó a escribir esa columna de opinión, en realidad, en términos de que uno puede ver positivamente que ahora tenemos un plan de desconfinamiento que se llama paso a paso, que es mucho más claro que la estrategia previa, que fue bastante confusa la estrategia del ministro anterior y no dio resultados, lamentablemente. Sin embargo, lo que uno observa es, primero, que quizás están bien trazados o relativamente bien trazados o claros los pasos hacia el desconfinamiento, pero no hacia el reconfinamiento. Y ahí mucho ojo, porque los rebrotes a nivel mundial son más la regla que la excepción. Y en Chile ya estamos viendo cómo Arica y Punta Arenas, es como sintomático, los dos extremos, están experimentando probablemente rebrotes no menores, importantes. Ahora, primero es
cómo mejoramos los indicadores, cómo los hacemos menos laxos. A mí me parece, por ejemplo, el indicador de un 10% de holgura en camas UCI, además asumiendo que esas camas no son realmente UCI, sino que son camas reconvertidas, que no logran otorgar la misma calidad de atención a la persona que está muy grave por COVID, es un indicador muy laxo, claramente. Lo segundo tiene que ver con la positividad del testeo. Creo que la Organización Mundial de la Salud refiere que lo ideal para empezar a desconfinar es un 5% positividad y considerando una cantidad mayor de test. Entonces, tener un 10% menos creo que también es demasiado laxo como para la realidad que ya vivimos. Entonces, primero, el primer cuestionamiento es acerca de los indicadores. A pesar de estar, de tener claridad de los indicadores, no son suficientemente numerosos ni rigurosos, y eso se manifiesta sobre todo con el tema de la trazabilidad. Hay serias dudas con respecto a si el porcentaje de trazabilidad es real o no dentro de las 48 horas, porque si uno recuerda, ya la subsecretaria hace varias semanas dijo que la trazabilidad en la atención primaria es de un 80%, todavía no llegaban los recursos. Es verdad que en la atención primaria, los consultorios estábamos realizando trazabilidad, pero no, o sea, lo que nos pasa muchas veces es que llegan listados de personas que no pertenecen a la comuna, etcétera. Ahí hay un tema que es el que a mí, en términos del éxito de la estrategia, es el que más me preocupa, que tiene que ver con que no nos estemos engañando, que tenemos una buena trazabilidad, siendo que en realidad no es así. Y el ejemplo de Arica y el ejemplo de Punta Arenas hay que mirarlo con cuidado porque esas regiones son más pequeñas. No es lo mismo un rebrote, igual de preocupante obviamente, pero en ciudades que tienen menos de 1 millón de habitantes, a que se establezca en Santiago con 8 millones de habitantes. El drama o las consecuencias catastróficas en la región metropolitana podrían ser de magnitud. Ya tenemos el ejemplo de Israel, con un rebrote mayor que la primera ola, y Cataluña o Madrid, que hoy día no están tan bien. Y creo que no tenemos que volver a repetir los errores. Y ahí es donde, para finalizar, dos cosas. Uno, conversando con colegas de atención primaria de las regiones que primero se desconfinaron, de la región de Los Ríos y de Aysén, los colegas se enteraron por la prensa de este plan de desconfinamiento. O sea, no pueden estar los trabajadores de salud en desconexión con los planes de apertura. Creo que hay que fijarse, y eso es lo otro, que hay que fijarse cómo los establecimientos van, cuál es la condición de salud mental y física de los trabajadores y trabajadoras de salud que hemos estado estos 5 meses ahí en la primera línea o en la segunda línea, si es que estamos en condiciones también para empezar a abrir otros servicios y otras atenciones. No solamente es llegar y decir, bueno, tenemos estos indicadores, así que se abre todo, hay que hacerlo paso a paso, con participación de los funcionarios y los trabajadores de salud. Y por último, la crítica en realidad va a que si ya las cuarentenas dinámicas no funcionaron, asumiendo que Chile en general, pero sobre todo la región metropolitana, el Gran Santiago, sabemos que es muy segregado poblacionalmente. Sabemos que el sector oriente de Santiago mayoritariamente es un sector de altos ingresos y el resto es un sector de bajos ingresos o pobres. Pero eso no habla de la dinámica de movilidad. Y las cuarentenas dinámicas no funcionaron no solo porque la población no tenía los recursos para poder hacer el confinamiento, sino que también porque la región metropolitana tiene una alta movilidad. Entonces, comenzar a abrir por común claramente es un gran riesgo y nos recuerda lo de las cuarentenas dinámicas. Entonces, yo no sé por qué el Ministerio, teniendo una teoría, un plan teórico en que de alguna forma se basa supuestamente la Organización Mundial de la Salud y toma resguardo, en realidad en la práctica está cometiendo errores similares al inicio del enfrentamiento de la pandemia. Creo que el Gran Santiago, por la movilidad que tiene, no por la segregación, sino que por la movilidad de los trabajadores, ya el otro día se hablaba de que los trabajadores de comunas que no están desconfinadas no tienen que ir a trabajar presencialmente, y el abuso de los empleadores es tal que habían encerrado a algunas personas de comunas confinadas en una bodega, en una gran tienda, para que no se dieran cuenta de que los estaban obligando a trabajar. A mí me pasó, cuando yo estaba
atendiendo antes de contagiarme, que a propósito de que el Mañalich en algún momento decía que era la población la que no hacía caso, en realidad era todo lo contrario. Las personas querían cuidarse, querían no exponerse, pero sus propios empleadores los obligaban. Entonces eso no fue fiscalizado y está siendo todavía poco fiscalizado. Creo que el poder que tienen los empleadores sobre la falta de fiscalización de las medidas hace que tengamos un riesgo de rebrote en la región metropolitana no menor, y ahí la cautela es lo que debiera primar. Eso puedo agradecerte, Camilo, nuevamente ahí que quedó una pregunta pendiente solamente en relación al poder sindical y si quisiera despedirte un poco, que ahí comenta Valentina Cerega, que de alguna manera ve que la pérdida del poder sindical de los profesionales de la salud en la APS rebota en que si bien dentro de este agotamiento, dentro de este miedo a la fragilidad laboral, de alguna manera se limita su capacidad de ser actores activos en relación a estos cambios más comunitarios. Y si quieras comentar algo de eso, te invito como parte de tu despedida y agradecerte nuevamente en este encuentro verde virtual. Nos acompañó el doctor Camilo Vaz del Campo, médico familiar y uno de los grandes activistas de la historia reciente de nuestro país en torno a la atención primaria. Él es además presidente del Colegio Médico en su regional metropolitano y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, así que te agradezco mucho que nos acompañaras, que compartieras con nosotros y te invito a cerrar la actividad. Muchas gracias, Camilo. No, en realidad les agradezco a ustedes nuevamente. Yo creo que es importante conversar de estos temas. Y a propósito de la última pregunta, yo creo que está referido un poco a cómo nos empezamos a relacionar de manera más democrática, como refería. Creo que la única manera es que en todos los niveles las decisiones no estén solamente en el aparato estatal o las personas representantes del gobierno. Necesariamente tenemos que tener, sobre todo a nivel local, toma de decisiones que sean compartidas con la comunidad, compartidas con los trabajadores y trabajadoras de salud y, obviamente, los tomadores de decisiones. Creo que estamos en momento de empezar a tener prácticas más democráticas por el cuidado de todos y todas y también para considerarnos que entre todos somos ciudadanos y ciudadanas de un mismo nivel. Yo creo en un Chile que camina hacia la integración, hacia la solidaridad y desde ese punto de vista la democracia en todos los niveles. Sí, pues, muchas gracias, Camilo, y a todos.